Desde el primer momento en que los vecinos notaron algo extraño, nadie podía ponerle nombre a esa sensación de incomodidad. La casa estaba al final de la calle, un lugar que todos habían visto pasar cientos de veces, pero que nadie realmente conocía. Los relatos comenzaron con simples detalles. La familia siempre parecía estar ahí, recibiendo viajeros y ofreciendo habitaciones, pero nunca aparecía en ningún registro oficial. No tenían papeles, no tenían cuentas bancarias, y lo más inquietante era que ningún nacimiento, matrimonio o propiedad estaba a su nombre. Era como si la casa misma lo sostuviera, y todo lo demás simplemente desapareciera. El día que todo se vino abajo, comenzó con un rumor entre los vecinos, algo que nadie esperaba. La policía estaba en el pueblo buscando información sobre la familia. Los más curiosos se acercaron al lugar, con el corazón latiendo fuerte, y pronto pudieron ver a los oficiales golpeando la puerta, preguntando nombres, fechas, documentos. Pero la familia no respondió. Nadie abrió. Y lo peor no era la falta de respuesta, sino la sensación de que la casa estaba vacía y a la vez llena, como si algo invisible los estuviera observando y conteniendo todo. Al mediodía, algunos vecinos empezaron a notar que no había movimiento en la casa. Normalmente siempre había risas, el sonido de platos, pasos que subían y bajaban, pero ese día todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Un viajero que había estado alquilando una habitación días antes contó que, la noche anterior, escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído, y luego un silencio absoluto. Nadie sabía qué pensar. La sensación de que algo estaba mal comenzó a hacerse más fuerte con cada minuto que pasaba. Cuando la policía finalmente logró entrar, la escena era desconcertante. Las habitaciones estaban limpias, sin señal de lucha, sin maletas, ni ropa, nada que indicara que alguien había vivido allí por décadas. Los documentos que supuestamente confirmarían su identidad habían desaparecido completamente. Ni un acta de nacimiento, ni un registro de alquiler, ni facturas. Todo lo que quedaba eran objetos cotidianos, perfectamente ordenados, como si la familia se hubiera esfumado en cuestión de segundos, dejando solo un eco imposible de explicar. Los vecinos, cada vez más nerviosos, comenzaron a recordar detalles extraños de años atrás. Algunos decían haber visto luces encendidas en la casa a horas imposibles, puertas abriéndose solas o sombras que parecían moverse entre las cortinas. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero todos tenían historias que hasta ese momento habían guardado para sí mismos. Lo que más asustaba era darse cuenta de que, por décadas, habían convivido con personas que aparentemente no existían en ningún registro oficial, y que ahora podían desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, la policía comenzó a revisar los archivos del pueblo, buscando cualquier documento que pudiera dar una pista sobre la familia. Revisaron registros de censos antiguos, permisos de construcción, actas de matrimonio. Nada. Cada búsqueda terminaba en un muro vacío, como si alguien hubiera borrado sistemáticamente cualquier evidencia de su existencia. Incluso los vecinos que habían tratado con ellos durante años no podían recordar con claridad nombres, fechas exactas o detalles concretos. Todo parecía desvanecerse cada vez que alguien trataba de poner palabras a la memoria. Al caer la tarde, el ambiente en el pueblo se volvió más tenso. Las calles normalmente tranquilas estaban silenciosas, y cada vez que alguien pasaba frente a la casa, sentía una especie de presión en el pecho, como si el aire mismo advirtiera que algo no estaba bien. Algunos vecinos juraban escuchar murmullos desde las ventanas cerradas, palabras que no lograban entender, pero que provocaban un escalofrío instantáneo. Era imposible saber si se trataba de la imaginación colectiva
o si, de verdad, algo en esa casa había cambiado para siempre. Los oficiales decidieron registrar el sótano y el ático, buscando cualquier indicio de vida o evidencia que explicara la desaparición. Lo que encontraron no aclaró nada. Había objetos antiguos perfectamente colocados, libros abiertos en páginas al azar, ropa doblada con precisión, nada roto, nada fuera de lugar. La sensación de que alguien había estado allí hace apenas minutos, pero que se había evaporado de la noche a la mañana, era insoportable. Cada paso dentro de la casa aumentaba la ansiedad, como si el suelo mismo pudiera tragarlos en cualquier momento. Al anochecer, algunos vecinos comenzaron a reunirse en la plaza, hablando en susurros sobre lo que había pasado. Todos coincidían en algo. Era imposible que la familia hubiera desaparecido sin dejar ningún rastro. Algunos aseguraban haber visto siluetas moviéndose detrás de las cortinas, aunque la policía decía que no había nadie. La tensión se sentía en cada conversación, en cada mirada hacia la casa al final de la calle. Nadie podía explicar cómo alguien podía vivir tantos años sin dejar evidencia y luego simplemente esfumarse como si nunca hubieran existido. Uno de los oficiales, el más veterano del pueblo, decidió revisar la zona alrededor de la casa, por si acaso la familia había salido sin ser vista. Caminó por los jardines, revisó los cobertizos y miró detrás de cada arbusto. Nada, ni huellas, ni basura, ni algún objeto olvidado. Solo la sensación de vacío y de que algo invisible estaba observando cada. Esa noche todos los presentes, policías y vecinos, regresaron a sus casas con una mezcla de miedo y desconcierto, preguntándose si alguna vez volverían a saber la verdad. La mañana siguiente trajo un silencio aún más pesado al pueblo. Las conversaciones eran rápidas y tensas. Nadie se atrevía a mirar directamente la casa, como si temieran que solo el contacto visual pudiera atraer algo. Los curiosos que intentaban acercarse a la puerta eran repelidos por una sensación extraña, un frío intenso que les subía por la espalda y los obligaba a retroceder. Incluso la policía, acostumbrada a situaciones complicadas, comenzó a mostrar signos de nerviosismo, intercambiando miradas preocupadas sin atreverse a pronunciar palabras que confirmaran su propia incredulidad. Un vecino, que había sido amigo de la familia durante años, contó que la última vez que los vio fue la noche anterior, cuando vio luces apagándose en las ventanas y sombras moviéndose con rapidez. Intentó abrir la puerta al día siguiente, pero estaba cerrada con llave desde adentro, aunque nadie había vivido allí desde hacía semanas. La sensación de irrealidad era insoportable, como si la familia se hubiera disuelto en el aire, llevándose consigo toda evidencia de su existencia. Nadie podía explicarlo, y todos comenzaron a preguntarse si alguna vez podrían entender lo que realmente había pasado en esa casa. Con el paso de las horas, más vecinos comenzaron a revisar registros antiguos, preguntando a familiares y amigos si alguien recordaba algo sobre la familia que rentaba habitaciones. Pero cada respuesta solo aumentaba el misterio. Nadie tenía recuerdos claros. Los nombres parecían cambiar según quien los contara, y las fechas no coincidían. Era como si la memoria colectiva se hubiera adaptado a un vacío inexplicable, dejando un hueco imposible de llenar. La idea de que alguien pudiera vivir tantos años sin dejar rastros concretos comenzó a sentirse menos como teoría y más como una verdad aterradora que todos preferían ignorar. La policía, ya frustrada, decidió poner vigilancia alrededor de la casa. Durante horas, los oficiales observaron cada movimiento, cada sombra, cada luz que apareciera en las ventanas, pero nada ocurrió. La casa permanecía inmóvil, quieta, como si respirara lentamente bajo la luna. Algunos oficiales empezaron a quejarse de sensación de mareo y presión en el pecho.
otros de escalofríos repentinos, y todos coincidieron en algo. La casa parecía viva de una forma que no podían explicar, y la ausencia de la familia la hacía aún más perturbadora. A medianoche, la vigilancia se volvió aún más inquietante. Los oficiales que habían estado observando desde la ventana comenzaron a notar cosas imposibles. Luces que parpadeaban sin patrón, sombras que se desplazaban por las habitaciones vacías, y un frío que parecía concentrarse únicamente en la entrada de la casa. Uno de ellos juró ver una silueta detrás de la cortina del segundo piso, pero al acercarse no había nadie. El silencio que antes era normal, ahora parecía ensordecedor, cargado de algo que nadie podía identificar. Mientras tanto, los vecinos más curiosos que habían seguido todo el día desde la distancia comenzaron a preguntarse si habían estado interactuando con personas reales todos esos años. Las historias de risas, conversaciones y pequeños favores se sentían cada vez más como recuerdos de otra vida. Y la idea de que la familia nunca hubiera existido en documentos oficiales adquiría un peso escalofriante. Nadie podía explicar cómo habían pasado tantos años sin que nadie notara nada, y la sensación de que algo muy extraño estaba detrás de la casa no los dejaba dormir. Al amanecer, la policía decidió entrar por última vez, recorriendo la casa de arriba a abajo, buscando cualquier pista que los guiara. Cada habitación estaba exactamente como la habían dejado la noche anterior, ordenada, limpia, sin señales de lucha, sin maletas, sin documentos. Solo un silencio pesado, casi tangible, como si la casa misma contuviera la respiración. Uno de los oficiales notó un detalle extraño. En la cocina, sobre la mesa, había una taza con restos de café recién hecho, aunque nadie había estado allí en horas. El aire estaba cargado, y todos comenzaron a sentir una incomodidad que no podían explicar. Los vecinos, ya reunidos de nuevo en la plaza, contaban sus historias con voces bajas, intentando dar sentido a lo que estaba pasando. Algunos aseguraban haber escuchado pasos dentro de la casa, otros luces moviéndose en habitaciones vacías, pero nadie había visto realmente a la familia. Cada relato se sumaba al misterio, haciendo que la sensación de irrealidad fuera más fuerte. La idea de que algo o alguien había estado allí todo el tiempo y que ahora había desaparecido sin dejar rastro se convirtió en un pensamiento constante que nadie podía ignorar. Al mediodía, el pueblo parecía atrapado en un silencio incómodo. Nadie se acercaba a la casa. Incluso los más valientes se detenían unos metros antes de la puerta, como si una fuerza invisible los detuviera. Los oficiales decidieron revisar los registros digitales, buscando cualquier rastro moderno de la familia, pero no apareció nada. Ni cuentas de redes sociales, ni correos electrónicos, ni registros bancarios. Era como si esa familia hubiera existido solo para aquellos que la habían conocido en persona. Y aún así, sus recuerdos comenzaban a desdibujarse. La sensación de misterio y miedo comenzó a extenderse entre quienes habían estado cerca de la casa. Algunos vecinos aseguraban que al pasar frente a las ventanas podían ver sombras que no coincidían con objetos reales, figuras que desaparecían si las miraban directamente. Otros sentían susurros apenas audibles, palabras incomprensibles que parecían provenir de ninguna parte. La idea de que algo más que simples personas pudiera estar detrás de esa desaparición empezó a instalarse en la mente de todos, dejando un miedo silencioso, pero profundo, que nadie podía ignorar. Al caer la noche, la casa permanecía exactamente igual que al inicio del día, vacía, silenciosa, pero con una presencia imposible de ignorar. Los oficiales decidieron retirarse, dejando solo algunas luces de advertencia afuera, pero ni siquiera esas podían disipar la sensación de que algo seguía ahí,
observando. Los vecinos se marcharon a sus casas sin hablar demasiado, con un nudo en la garganta y la certeza de que esa familia, de algún modo, nunca había existido y que aún así había dejado una marca imborrable en el pueblo. Hasta hoy, nadie ha podido explicar lo que realmente sucedió. La casa sigue ahí, al final de la calle, quieta y perfecta, como si esperara silenciosa a que alguien más intentara descubrir la verdad. No hay registros, no hay nombres, no hay pruebas, solo el recuerdo de un día entero lleno de preguntas sin respuesta y de un misterio que simplemente apareció y desapareció, dejando a todos con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que, a veces, lo inexplicable puede tocar la vida de las personas sin previo aviso.